Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Convicción 3. Esta clase no tengo ahorita a la mano qué número es, pero en la descripción del video lo voy a poner. El caso es que hoy vamos a empezar estudiando eh, el Catecismo Menor de Westminster, iniciando con la pregunta 73 hasta donde podamos llegar en lo que dura la clase. Las preguntas 73, 74 y 75 hablan de un solo mandamiento, de no robar. Pero escuchen, ¿cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es no hurtarás. ¿Qué se exige en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento exige que procuremos y promovamos por todo medio legítimo la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. ¿Qué se prohíbe en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe todo lo que impide o tiende a impedir injustamente la prosperidad y bienestar nuestro o de nuestro prójimo. Esto habla el Catecismo Menor con respecto al octavo mandamiento. ¿Qué podemos hablar, qué podemos comentar con respecto al octavo mandamiento? El Catecismo da un énfasis un poco diferente a la enseñanza eh, tradicional y normal que nosotros podríamos o podemos aprender a la hora de estudiar este mandamiento. Es curioso darnos cuenta que la respuesta de la pregunta 74 dice que este mandamiento exige que procuremos y promovamos por todo medio legítimo la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. Y la respuesta de la pregunta siguiente de la 75 más o menos dice lo mismo. Para entender un poco, o más bien para entender mejor el enfoque que quiere dar el catecismo, recordemos cómo era la vida de la iglesia primitiva. Nosotros, al leer Hechos, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia primitiva tenía muchas cosas que nosotros ya no tenemos. En una lectura más o menos profunda, nos vamos a dar cuenta que la iglesia primitiva, sus miembros buscaban una, una sociedad en donde no hubiera ni pobres ni ricos. Se menciona en muchas ocasiones que los que tenían muchas propiedades, muchos bienes, vendían esas propiedades y se lo daban a los dirigentes de la iglesia. Ya sea que daban todo lo que ganaban o daban una parte de lo que ganaban. Y ese dinero se distribuía a los pobres de la iglesia primitiva. Se buscaba tener una equidad con respecto a lo económico, que el rico ayudara al pobre, para que el pobre ya no fuera rico, ya no fuera pobre, perdón, y tendría la oportunidad de prosperar un poco más. Tomando en cuenta esto, vamos a aclarar lo que nos quiere explicar el catecismo con esta frase de procurar y que promovamos por todos los medios legítimos la prosperidad y bienestar de nosotros y de los demás.
es un enfoque interesante, porque el catecismo nos está enseñando de que si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a un hermano necesitado y nosotros no damos esa ayuda, no ofrecemos esa oportunidad, también estamos robando. Porque si nos centramos solamente desde la perspectiva del Antiguo Testamento, este mandamiento solamente exigía no quitarle a una posesión a otra persona, una posesión que no sea tuya. Pero me gusta mucho este enfoque más amplio, porque no es diferente. Un enfoque más amplio que da el catecismo con respecto a este octavo mandamiento, que lo pone como, nos muestra que cada uno puede ayudar a su hermano en Cristo. No solamente desde el punto de vista económico, de dar dinero. Igual un hermano, una hermana puede darle trabajo a una persona que sea de la iglesia que no tiene trabajo. Pero no se acostumbra muchas veces eso. Son cerrados las personas, los hermanos a veces. O incluso irónicamente se ayudan más bien a otras personas, tal vez de otras iglesias que no son cristianos, eh, y no ayudan a los que deberían de ayudar. Hay que buscar la prosperidad y bienestar, tanto de nosotros como de los demás. Si nosotros ya tenemos prosperidad y bienestar en muchos aspectos de nuestra vida, nuestro deber es buscar la prosperidad y bienestar de los que están necesitados. Repito, y si no se hace, tú estás robando porque estás guardando solo para ti una oportunidad que le puedes dar a otra persona de prosperar, de puede ser que tenga más ingresos, que tenga un trabajo si no tiene trabajo. Ya no sé, tristemente en las iglesias cristianas no se busca esa equidad. Y cada quien, perdón por lo que voy a decir, yo no soy de decir dichos, ¿no? Pero cada quien se rasca solo, es la verdad. Muchas veces se ve la necesidad de la persona y tú puedes ayudar a esa persona y no lo haces, argumentando una infinidad de cosas. Y casi todas esas cosas son cosas incorrectas, ¿no? Así que de esto nos enseña las primeras tres preguntas, las 73, 74 y 75. Continuemos. Pregunta 76. Bueno, 76, 77 y 78 que hablan del noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? El noveno mandamiento es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 77. ¿Qué exige el noveno mandamiento? Exige que sostengamos y promovamos la verdad entre hombres y mujeres, como también nuestra buena fama y la de nuestro prójimo, especialmente en dar testimonio. ¿Qué prohíbe este mandamiento? Pregunta 78. Prohíbe todo lo que perjudica la verdad o que daña a nuestro buen hombre o al de nuestro prójimo. Hay muchas cosas interesantes en estas tres siguientes preguntas con sus respuestas que hablan del noveno
mandamiento. Cuando allá en Éxodo 20 se habla, cuando aparecen los mandamientos y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, está muy ligado a, a cómo hablamos. ¿Por qué digo esto? Nuestro fin principal es glorificar a Dios. Y el glorificar a Dios implica todos los aspectos de nuestra vida. Erróneamente algunos piensan que solamente se glorifica a Dios en ciertos puntos de la vida o ciertos aspectos de la vida, cuando no es así. Es una glorificación integral. Todo lo que tú hagas glorifica a Dios. Y tiene mucho que ver con esto. Porque si tú estás hablando contra tu prójimo o estás dando falso testimonio contra tu prójimo, tu boca no está glorificando a Dios. ¿A quién le gustan los chismes? Podría preguntar. Creo acá vamos a ser sinceros y la verdad nos encanta, por lo menos a la mayoría, los chismes. Ay, que fíjate que tal persona en el trabajo lo vi con otra persona, o que sacaron a tal persona, o en la iglesia, este hermano hizo tal cosa, que no sé qué. Y esas noticias a veces malas o a veces combinadas con entre verdad y mentiras, o sea, los chismes atraen. Pero no nos damos cuenta que incluso cuando no hablamos, pero participamos en esas conversaciones, solamente escuchando, ya estamos contribuyendo con hablar mal de esa persona. Creo que no todos lo habían visto de esta forma. Que nuestro hablar sea solamente para decir cosas que glorifican a Dios. Si lo que tú vas a decir o piensas que vas a decir, tú piensas que no va a glorificar a Dios, que va a ofender a una persona, que va a entristecer a alguien o que va a iniciar un malentendido, un chisme, mejor no hables. Los mismos proverbios dicen que el sabio sabe cuándo callarse. Y en estos casos uno debe ser sabio y callarse en los momentos que no tiene palabras adecuadas que no glorifiquen a Dios. Hablar contra tu prójimo falso testimonio es estar chismeando de tal persona o diciendo verdades, mentiras de alguien a espaldas de esa persona. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Buscar la verdad. Buscar palabras que no dañen a nuestro prójimo. Recordemos qué es lo que prohíbe este noveno mandamiento. Todo lo que perjudica a la verdad o, o que daña a nuestro buen nombre o al de nuestro prójimo. O sea, ¿qué debemos de hacer? Todo lo contrario de esa prohibición. Buscar la verdad y buscar no dañar a nuestro prójimo. No ofenderlo, no humillarlo, no empezar un chisme contra esa persona. Si una persona hizo mal, pues hay que dejar ese mal y esa mala acción en las manos de Dios y Él va a obrar en esa persona y no hacer más grande un pecado o una mala acción de un hermano o una hermana. Si de por sí
Probablemente esa persona se sienta mal por ese pecado y luego escucha que ya le pusieron más pies, más patas a la noticia, pues se va a sentir peor. Busquemos no dañar a nuestro prójimo. Solamente así podemos obedecer este noveno mandamiento. No hablemos mal en contra del prójimo, hablemos bien a favor del prójimo. Y si hizo algo malo, no estar esparciendo esa mala noticia. Hay un Dios que todo lo ve y Dios va a juzgar a esa persona si realmente hizo lo malo, porque a veces juzgamos a alguien mal, hizo tal cosa mala, cuando realmente no lo hizo. ¿O por qué hiciste esto? Y tú no le das tiempo a esa persona para defenderse. Y si no le das tiempo, no, lo estás dañando también. No es solamente no hablar contra tu prójimo mal, sino que este noveno mandamiento es mucho más amplio de cómo lo veían los judíos en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir ahora con las preguntas 79, 80 y 81, que hablan del último mandamiento, el décimo. ¿Cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que dice el décimo mandamiento. ¿Qué exige este décimo mandamiento? Pregunta 80. Que nos contentemos con nuestra propia condición y que tengamos siempre una justa disposición de ánimo respeto de nuestro prójimo y de todo lo que es suyo. Esto es lo que exige. ¿Qué es lo que prohíbe? Pregunta 81. Todo descontento de nuestra propia condición. La envidia, a pesar del bien de nuestro prójimo. Y todo deseo o aflicción desordenada hacia las cosas que son suyas. La codicia es uno de los pecados más feos que existen. Y que muchas veces, muchos de nosotros, por lo menos una vez en la vida, hemos caído. La codicia es simplemente desear algo que tiene tu prójimo y que tú no lo tienes. Lo deseas con todo tu corazón, independientemente que lo necesites o no. Lo anhelas, lo sueñas, quieres poseerlo por, y buscas tenerlo sin importar lo que tú pienses hacer. De hecho, la codicia te puede llevar a otros pecados como la mentira, el homicidio, el hablar mal, o sea, dar mal testimonio de ciertas personas. Así como se podría decir que la codicia es como una semilla para que crezcan más pecados. La clave está en la pregunta y la respuesta número 80, de lo que nos exige este mandamiento, más allá de lo que prohíba. ¿Qué es lo que exige? Vuelvo a repetir, que nos contentemos con nuestra propia condición.
algo que retumba en el corazón y en la mente de muchos, algo que no quieren aceptar muchos. Es que yo no quiero ser así, es que yo no quiero estar acá, es que no y no. Ingenuamente, bueno, decimos, es que yo no estoy molesto con Dios, pero no me gusta que me esté, que tenga esto en mi vida. Yo quiero esta otra cosa que tiene mi prójimo. Tal vez no lo decimos así, pero adornándolo, ¿no? No me gusta esta casa porque está muy cerca de tal cosa, porque está muy lejos de tal cosa. No me gusta mi trabajo porque tal cosa. No me gusta la iglesia, no quiero em, esta ropa que tengo. Incluso muchos no se contentan con los que conviven, con los que están alrededor de ellos. Pero hay que recordar algo. Esto nos debe de recordar la figura de Dios como un padre. Esa figura paterna que a veces olvidamos. El padre, un buen padre, busca lo mejor para sus hijos. Y durante esa búsqueda, el papá o la mamá prohíben cosas. No porque sean malos, sino por el contrario, porque aman a sus hijos. ¿Y qué pasa con los hijos, con los niños, por lo menos más chicos? A veces entienden, a veces no entienden, pero hacen su rabieta. Como el clásico ejemplo de que el niño le pide al papá un chocolate, pero no ha almorzado el niño o no ha cenado. Y dice, hasta que termines de comer, puedes comer el chocolate. Pero el niño empieza a protestar, llorar, hacer rabietas y lo que sea. Pero la sabiduría del papá no es como la del niño. El papá, la mamá saben que hay primero se come y ya luego lo demás. Pero el niño lo ve como una prohibición, como algo malo, como un castigo, como el papá o la mamá son malas, son malos, y no les gusta esa condición que están viviendo en ese momento. Mi condición que quiero, dice el niño, es comer todos los chocolates que quiera. Y empieza a protestar y empieza a molestarse. Muchos, incluso creyentes, no están contentos con la condición que Dios les ha puesto. Y desean con todo su corazón y codician más bien con todo su corazón ciertas cosas que otras personas tienen, sin darse cuenta o sin pensar más bien si lo necesitas o no. Eso es la codicia. Eso es codiciar. Estar descontento con lo que tienes y pensar erróneamente que vas a estar contento si obtienes lo que tu prójimo tiene. Pero la codicia, como cualquier pecado, nunca te va a llenar. Puedes ser codicioso de que tengo un coche. Ay, pero mi vecino tiene un coche nuevo. Voy a comprar el mismo. Codicio eso, deseo ese coche nuevo que tiene mi vecino. Vas, lo compras. Tal vez tengas una satisfacción
Por algunos días lo vas a manejar, lo vas a presumir, que no sé qué, pero luego vas a mirar hacia otra persona y vas a desear, no sé, su casa, incluso en los peores casos, al esposo, a la esposa, al trabajo que la otra persona tiene. Y no te das cuenta de todo lo que Dios te ha dado, que es diferente, sí, a lo que tú deseas, a lo que tú codicias, pero puede ser que Dios tenga un trabajo, una casa, una esposa, unos hijos, amigos, pero tú, como estás ciego por el pecado de la codicia, no estás apreciando todo esto que Dios te ha dado. Es más, muchos hasta lo desechan para buscar lo que están deseando, lo que quiere, lo que tiene más bien su prójimo. Imagínense lo impactante y lo feo que es este pecado de la codicia. Hay más cosas, pero hay que continuar. 82 y 83. 82. ¿Puede algún hombre guardar perfectamente todos los mandamientos? Ninguno, ningún hombre, desde la caída de Adán, puede en esta vida guardar perfectamente todos los mandamientos. Mas diariamente los quebranta en pensamientos, en palabras y en hechos. ¿Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? Algunas transgresiones sí, y por razón de circunstancias agravantes son más detestables que otras a la vista de Dios. En el 82 vamos a platicar un poquito acerca de la pregunta y respuesta del 82. Acá ya finaliza las preguntas y las respuestas basadas en los 10 mandamientos. Y para finalizar esta sección, nos hace la pregunta de que si alguien ha podido guardar todos esos mandamientos. La respuesta es que no. Desde Adán hasta nuestros días, ninguno. Porque todos pecamos en pensamiento, en palabra y en hechos. Todos pecamos. Pero eso no quiere decir que digamos, bueno, ni modo, pues ya voy a pecar, sino que el creyente debe buscar alejarse de los pecados, mortificar cada uno de esos pecados que lo atormentan. Es una lucha diaria. Y si caemos hay que levantarnos. Y me gusta mucho la respuesta porque abarca muchos, o más bien todos los aspectos de nuestra vida. Habla que nosotros podemos pecar en pensamiento, en palabra y en hechos. La antigua ley solo castigaba y solo tomaba en cuenta la última, las acciones visibles. Pero ya con el nuevo pacto se amplía o se perfecciona esta enseñanza y debemos de recordar que pecamos en pensamientos, en palabras y en hechos. Ahora bien, la 83 dice, son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley, aunque no hay un pecado grande o pequeño. Aquí está hablando acerca de algunos pecados que son detestables, son más detestables a la vista de Dios. Esto nos recuerda de las consecuencias. Cada pecado tiene consecuencias, pero hay pecados que tienen más consecuencias.
o que te llevan a más pecados y por lo tanto te llevan a más consecuencias y es un círculo que no se rompe. Bueno, solamente se puede romper con el arrepentimiento. Desde una perspectiva, todos los pecados son iguales, pero desde otro punto de vista, cada pecado tiene una consecuencia y cada pecado es diferente. Tal vez sea muy difícil explicarlo, pero eh, bueno, si tienen alguna pregunta, duda, pues lo podríamos ampliar en en la próxima clase. Em, Hoy sí abarcamos varias preguntas de la 73 a la 83 del Catecismo Menor. En sus libros está más amplio la explicación de todo esto. Aparecen textos bíblicos que muy bien pueden tomarlos y buscarlos y leerlos. Por lo menos hay 3 en cada pregunta y respuesta. Con eso termino y nos vemos la próxima semana.